A ver, Lucy, ¿cuál es tu trabajo diario? Ok, buenos días, mi nombre es Lucy Marín, responsable del área de horticultura. En la gestión del doctor Enrique Agüera, nosotros hemos crecido bastante, ya que nosotros contamos en el Jardín Botánico con 11 hectáreas. Estas 11 hectáreas, algunas son de alto mantenimiento. Anteriormente nosotros teníamos 4 personas de jardinería y con las gestiones y el apoyo pertinente del rector, incrementamos a 4 jardineros más. Uy, qué bien. Esto nos ha permitido incrementar el rendimiento hortícola de aquí del jardín. ¿Qué les enseñas tú? Por ejemplo, ¿esto quiere decir que tú eres quien ve con los jardineros a ver este pedacito cómo queda? Aquí vamos a sembrar esto. ¿Ese es tu trabajo diario? Aquí el jardín se divide en diferentes áreas. Tenemos el área de importancia económica que requiere de 1 a 2 personas porque el trabajo es constante, diario y rutinario. Pero también tenemos diferentes áreas, como usted lo menciona, como son el área de arboricultura, el encinar, que requiere ciertas técnicas. Entonces, ciertos jardineros tienen que tener conocimientos básicos. No cualquier persona puede realizar las actividades hortícolas, porque desgraciadamente nosotros sí somos un poquito así como que muy, ¿cómo le diría? Muy exigentes. Exigentes, exactamente, porque no es lo mismo podar un árbol con una herramienta que es la necesaria que llegue alguien y la corte con un machete. Entonces sí tenemos que tener en cuenta los conocimientos básicos del jardinero, así como las herramientas básicas para la actividad hortícola que vamos a realizar. Lo que quiere decirles, Lucy, es que aquí, y la doctora Marisela, que nos habla con tanto amor de este jardín botánico, es que para ustedes las plantas y los árboles son como seres humanos, ¿no? Así es decir, no son, bueno, ahí está un árbol y si le pasó algo, ni modo, hay que cortarlo. No. Estos hay que cuidarlos desde que nacen hasta que son árboles ya maduros, son árboles viejos, son plantas que ya vivieron muchos años, pero que pueden seguirse reproduciendo y pueden seguir cuidadas muchos años más. Así es, en el equipo de trabajo del Jardín Botánico, algunas personas, en este caso específico la doctora y con el botánico, se encargan de recolectar semillas en el campo de plantas específicas y que son de importancia porque están en peligro de extinción, vulnerables o amenazadas. Llegan acá, llevan cierto proceso, llegan a los viveros, llegan al invernadero y hay todo un proceso para ellos. Entonces aquí nosotros las tratamos como unos bebés, realmente, y ya ellos llevan todo un proceso para que después sean accesados aquí en el Jardín Botánico y algunos hacer intercambios con algunos jardines botánicos. A mí me llamó mucho la atención que estaban hablando el otro día de cuneros, ¿no? Sí. Y yo dije, ¿cómo cuneros si son plantas? Por favor, los cuneros son de los bebés, de los niños. Pues sí, ustedes también tienen sus cuneros, ¿no? Así es, es el nombre que se le ha dado para que a veces mucha gente cuando viene y les podamos explicar lo entiendan mucho mejor, porque si nosotros hablamos con una terminología botánica o algo, la gente a veces no lo entiende, ¿no? Claro. O solamente ciertas áreas o ciertas facultades pueden entender cómo nosotros lo explicamos. Entonces aquí tratamos de explicarles de la mejor manera posible para que todo el mundo lo entienda. Entonces, Perdón que me interrumpa, pero rápidamente, aquí está la clave de que cuando se planta un árbol no se caiga en el futuro, en los parques o en las avenidas. Sí, entonces por eso es que le damos tanta importancia a este tema hortícola, porque mucha gente no lo ve, ¿sí? Y no sabe que precisamente en la elección de ese bebé, ¿sí?, de esa planta y cómo se va a plantar, ahí está su futuro del árbol, ¿sí? Entonces creo que es algo que la sociedad, todos los integrantes de la sociedad queremos, que nuestros árboles no se caigan, ¿sí?, que vivan y que muestren su esplendor y su belleza, ¿sí?, porque finalmente son organismos vivos. Así es, antes de ser seleccionados, por ejemplo, para ser plantados, nosotros los preparamos bien con su sistema de raíces, que tengan el número de hojas, el tallo correcto. Entonces no son, nosotros nuestro vivero sí le exigimos que cumpla con los requisitos para ser plantado, ya sea en el jardín o para ser plantado en CEU o en cualquier otro lugar donde nos lo pidan para ser reforestado.
Gracias Lucy Marín. Estamos en Conciencia UAP, un programa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quédate con nosotros. No exageramos al decir que los jardines botánicos pueden cambiar al mundo, como instituciones abanderadas para la investigación y la educación sobre el gran reino que forman las plantas de todos los países y regiones de nuestro planeta. Los jardines botánicos a lo largo del mundo pueden ayudarnos a que esta crisis ecológica por la que estamos pasando pueda ser poco a poco controlada y no sigamos perdiendo especies y dejando al planeta como una tierra estéril y sin futuro. Nació en Valencia, España, el 16 de enero de 1745. Sus primeros estudios los cursó en el Colegio de San Pablo de los Jesuitas y continuó en la Facultad de Artes de la Universidad de Valencia. Se graduó como filósofo en 1762. A los 21 años obtiene el título de doctor en teología. Antonio José de Cabanilles y Palop tenía un carácter abierto a la ciencia y sus amplios estudios lo convertirían en un científico. En 1774 fue nombrado profesor de filosofía del Colegio San Fulgencio. En el verano de 1777 se le nombra embajador ante la corte francesa. Allí conoció a los eminentes botánicos André Touin y Antoine Laurent, que le inclinarían al estudio de las plantas, al que dedicaría la mayor parte de sus numerosos estudios científicos. En 1780 escribe su primer tratado llamado Apuntamientos Lógicos, y este tratado marca el inicio de sus trabajos científicos de botánica. En el Jardín du Roi, institución que a la vuelta de unos pocos años sería sede del grupo de biólogos que revolucionarían el naturalismo. Cabanilles tuvo ocasión de estudiar bajo la dirección o junto a nombres como Cuvier, Saint-Hilaire o Lamarck, esto en el año de 1885. Describió 643 especies y propuso 15 nuevos géneros. Antonio José de Cabanilles describió por primera vez para la ciencia más de 1.200 especies de plantas, ganando su propia abreviatura en la nomenclatura del Sistema Taxonómico Internacional, .CAV. En 1801 fue finalmente nombrado director del Real Jardín Botánico de Madrid. Su inagotable actividad científica y su gestión proyectó al Jardín Real a unos niveles internacionales sin precedentes en la historia de la botánica española. Murió el 5 de mayo de 1804 a la edad de 59 años, cuando trabajaba en un nuevo tratado, el Hortus Reius Matritensis, y que no sería publicado hasta 1991. Antonio José de Cabanilles. No solamente es la belleza de un jardín botánico, es realmente que tenga valor científico. Y el valor científico es estar todos los días trabajando en la clasificación, en la identificación y en todo lo que rodea nuestro jardín botánico. Doctora, es también importantísimo el valor científico de este jardín en particular. Así es, Flor. Precisamente yo lo defino como el corazón, ¿sí? El corazón y el alma de todo lo que es el jardín botánico. Y en este caso, bueno, voy a presentar al maestro Alan Coombs, quien mejor que él para hablar de lo que implica, ¿sí? Digamos que es el trabajo que no se ve, ¿sí? Pero que es uno de los más especializados en el mundo, que es el de todo lo que es la taxonomía y sistemática vegetal. Doctor Coombs, bienvenido y platíquenos de este trabajo diario. El botánica es una ciencia, entonces esto significa que un jardín botánico necesita ser una colección científica. ¿Y qué significa esto? Esto significa que tenemos datos de todas las plantas, conocemos de dónde vienen estas plantas, conocemos los nombres de las plantas también. Es una colección bien documentada, no es solamente un parque. No, todo sabemos de dónde viene y cómo se llama. Sí. O sea, una colección perfectamente documentada. Pero este trabajo, pues, es algo, como decía la doctora, que no se ve mucho, ¿no? Si vemos un cartelito que dice, esta planta se llama así y su origen es de tal lugar, como que decimos, pues está muy bien, pero eso es un trabajo pesadísimo de todos los días, ¿no? Es un muy gran trabajo para nosotros, pero vale la pena porque personas pueden usar nuestra colección para su trabajo y puede trabajar con plantas que
sabes el nombre y sabes de dónde viene. Doctor Kump, usted que es extranjero y que ha estado, y además es un hombre muy reconocido a nivel científico, que ha estado en otros jardines botánicos del mundo y ha hablado en muchos libros de ellos, ¿cómo queda nuestro jardín botánico de la BOAP con respecto a jardines europeos o de otros países? Bueno, los jardines en México son bien diferentes que muchos jardines en otras partes del mundo. Pero México es un país muy grande y necesitamos muchos jardines en México porque tenemos lugares con climas muy diferentes. So, cada colección en México es muy importante porque podemos crecer en cada jardín diferentes plantas. Aquí podemos crecer plantas que no crecen en el norte, no crecen en el Golfo, en áreas húmedas. Y estas áreas también pueden crecer plantas que no crecen aquí. So, la cosa importante de México es necesita tener muchos jardines diferentes para crecer una gran diversidad de las plantas aquí. ¿Y cuál es el futuro de este jardín botánico, hablando científicamente? Para mí, un jardín es todo en el futuro, porque trabajamos siempre para el futuro del jardín. Tenemos plantas aquí que son muy pequeñas. En, quién sabe, 20, 50 años, estas plantas son árboles. Esperamos. Entonces hay un gran futuro para este jardín. Sí, claro. Doctora, en cuanto a publicaciones, también hay algo importante que tú nos querías decir de los libros que ahora están ustedes, pues para que la sociedad se entere de todo el trabajo. Platicar. Así es, Flor. Mira, tenemos, pues gracias a los apoyos que hemos logrado a través de la misma universidad o de proyectos de investigación, hemos publicado dos libros muy importantes a nivel de guías, casi lo hemos querido hacer, ¿sí? Para que la gente precisamente vaya conociendo todo sobre las plantas, ¿sí? O al menos una vez que sepa qué especie se trata, puede buscar más información en la literatura, ¿no? Por ejemplo, tenemos el de Plantas Silvestres de Puebla, que está abocado a identificar todas las plantas que hay, digamos, todo lo que es Puebla y sus alrededores, ¿sí? Entonces, si alguien va de picnic con sus hijos, con su familia, bueno, que compre el libro y que se dedique a buscar qué plantas se encuentra y a identificarlas, porque tiene una fotografía bastante de buen tamaño que le va a ayudar mucho a eso. El otro libro, que publicamos este año, es uno de plantas de importancia económica, pero ya es de todo el estado de Puebla, incluye plantas silvestres, incluye también plantas cultivadas, ¿sí? Todo lo que se cultiva y se vende en Puebla, o que puede incluso dar ideas a aquellos agricultores de alguna planta que quieran explotar, ¿sí? Yo quisiera aquí hacer rápidamente el comentario que las plantas han dictado desarrollo de las civilizaciones, ¿sí? Entonces, quien no crea que venga, tenemos literatura importante, pero solamente habría que buscar la ruta de las especies, ¿sí? De las especias, y ver todo el desarrollo económico que surgió a través de ese comercio. Y si buscamos más, pues vamos a encontrar más, ¿sí? Entonces, sí existe una gran relación entre sociedad, desarrollo económico y plantas. Pues muchas gracias. Esta fue nuestra visita de Conciencia BOAP al Jardín Botánico de nuestra benemérita institución. Realmente es una invitación la que yo les hago a todos ustedes para que visiten nuestro Jardín Botánico. Van a encontrar una diversidad extraordinaria en plantas, en árboles, en aves, y van a pasarla muy bien. Nos vemos en la próxima emisión.